Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de recibir cada vez que nos reunimos en tu iglesia, Señor, una porción de tu palabra para deleitarnos, y cuando estamos como iglesia, Señor, para un banquete, para una fiesta, Señor, en la que nuestra comida verdadera, que es Cristo, Señor, y su palabra escrita, se nos presenta servida, Señor, para recibirla y para vivir por medio de ella. Señor, gracias te damos y te pedimos que abras nuestro entendimiento para recibirla y para recibirla con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí en este versículo que hemos leído, Juan capítulo 6, versículo 55, a nuestro Señor presentándose a sí mismo como verdadera comida y como verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estas palabras pronunció Jesús al día siguiente de haber alimentado a 5,000. Ustedes recuerdan ese pasaje relatado también en otros evangelios. Un muchacho le acercó un poquitito de comida, ¿verdad? Insignificante para un número tan grande de personas. 5 panes y 2 peces. Y ustedes saben, esto no necesita que diga ningún científico, ¿verdad? Todos sabemos que una de las necesidades básicas, principales del ser humano para que pueda vivir es la comida. Necesita comer y beber. Y a lo largo de la historia de la Biblia encontramos a Dios dando de comer a su pueblo. Allá en el desierto, ustedes recuerdan que el pueblo empezó a clamar y Dios, que no les iba a dejar desde luego, el pueblo en su impaciencia rápidamente se quejó, ¿verdad? Pero Dios tenía en sus planes darles el alimento. Y Dios les dio el maná. Dios les dio el maná. Y también rápidamente Él asoció su palabra con la comida. Y encontramos allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3, a Dios diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. No solo de pan, no solo pan es la necesidad del ser humano, no solo el pan físico, digamos, ¿verdad? No solo el pan hecho con harina, agua y las otras cosas que se le agregue, ¿verdad? Sino que también el hombre necesita, de la misma manera que necesita el alimento para ingerir por la boca, ¿sí? El alimento que le provea los nutrientes, la energía para vivir. De la misma manera el hombre necesita aquello que sale de la boca del Señor. Y para que esto quede más claro, cuando en el Evangelio de Mateo nuestro Señor cita aquel versículo, porque escrito está, dice, cuando fue tentado allá en el desierto, escrito está, dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces esto que decía allá en el Deuteronomio, lo que sale de la boca del Señor es su palabra, ¿verdad? El hombre necesita la palabra de Dios para vivir. Sin la palabra de Dios podemos existir físicamente, pero no podemos tener la vida espiritual, que es la vida verdadera. Bueno, estamos hablando ahora de la palabra de Dios,
Aunque comenzamos con el versículo en el que Jesús dijo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y eso se encuentra también en la palabra de Dios. Eso se hace una sola cosa, como nos enseña la palabra de Dios, y vamos a mirar un poco esta tarde. También en oportunidad de que vamos a recordar una vez más la muerte del Señor conforme Él mandó a la iglesia, ¿verdad? De celebrar la cena, partir el pan y beber de el jugo de la uva hasta que Él venga. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, en los versículos 1 al 3, también Él asoció la comida verdadera con su palabra. Y yo quiero pedirles ir ahí para leer Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En vez de gastar dinero, dice el Señor, en lo que no es pan, en lo que no alimenta, en lo que nos sacia, Él llama a su pueblo a acercarse a Él y a escucharle, a oírle atentamente, porque por medio de eso iba a vivir. Vamos a considerar en esta invitación del Señor, o en este banquete que el Señor da, en el proceso de alimentar al pueblo que Dios hace, que Dios hizo siempre, hasta que dio el alimento verdadero, cuando Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando Dios alimenta, cuando Dios invita a un banquete, ¿qué es lo que Dios hace y qué es lo que hace el hombre? Bueno, primero para establecer la diferencia y para remarcar acá lo que enseña la palabra de Dios, vamos a considerar qué hacemos, rápidamente vamos a considerar cómo hacemos nosotros un banquete. Por ejemplo, nosotros solemos hacer reuniones y vamos a hacer hacer una cena de fin de año, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, acá la iglesia va a poner la carne para el asado, y cada uno va a traer su ensalada, por ejemplo, decimos, ¿verdad? O algunas veces así organizamos algo aquí un sábado a la noche, por ejemplo, después de la reunión, así se organiza rápidamente y cada uno contribuye algo para ir a comprar pizza, por ejemplo, ¿verdad? O bien decimos, bueno, vamos a irnos toda la casa ¿y qué llevo? Y bueno, y trae la gaseosa, y otro va a traer esto, aquello, ¿verdad? Cada uno pone algo. Cuando nos reunimos con el Señor para comer, ¿cómo es? Y todas las veces que el Señor invitó a su pueblo a comer, a sus hijos a comer, Él les dio. Él les dio el maná del cielo. Ellos no trabajaron por esa comida. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que salir y recoger nomás, ¿sí? Dios les enviaba ese pan, amanecía ahí frente a la tienda de ellos, y todo lo que ellos tenían que hacer era salir y juntar, ¿sí? Recoger ese maná. Cuando Él habla de su palabra como el alimento, Él imparte la palabra, y lo que ellos tienen que hacer es acercarse y escuchar. Solamente tienen que acercarse y escuchar atentamente. Cuando alimentó a los 5,000, ¿cómo fue? Sí, bueno, Él tomó el poquitito de pan que trajo ese muchacho,
y le dijo a sus discípulos, háganle sentar a ellos, ¿sí? Y les hicieron sentar. Entonces la gente se quedó sentada esperando el alimento que el Señor preparó, que el Señor proveyó para ellos. En la cena, aquello que vamos a conmemorar hoy, en la que Él comió la Pascua con sus discípulos. Ustedes recuerdan, Él tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, dice, y lo mismo hizo con la copa, ¿sí? Con el jugo de la vid. Sintetizando, siempre hay una iniciativa de Dios y una provisión de Dios. Siempre Dios tiene la iniciativa y siempre Dios provee. Siempre Dios es el que da, entrega. Dios regala de su gracia, ¿sí? Y una actitud que tal vez no pueda decirse así completamente pasiva del hombre, ¿verdad? Pero en la que el hombre solamente hace de receptor de la gracia. El hombre se prepara y recibe, se dispone para recibir esa gracia de Dios, para recibir ese regalo. No hay mérito en recibir un regalo, ¿verdad? Si a mí me traes un regalo, en agosto de mi cumpleaños, si querés traerme. Si me querés traer un regalo y yo recibo de vos, yo no tengo ningún mérito que extendí mi brazo. No hay mérito en eso, ¿verdad? Es como en el creer también. Dios hace, ¿verdad? Dios declara a favor de su Hijo y nos dice, esta es la obra que yo hago por ustedes, ¿verdad? Y Dios demuestra además que la obra es verdadera, ¿sí? Porque entonces la palabra de Dios dice que Dios dio fe a todos, resucitando a su Hijo Jesucristo de los muertos. Él hizo la obra más grande y más contundente a favor, como testimonio a favor de su Hijo cuando le resucitó de los muertos. Entonces todos pueden creer en Él, ¿sí? Y uno toma, ¿sí? Uno obedece a la fe de Cristo o no obedece, ¿sí? Pero si yo creo, ¿sí? Habiendo sido despertado por el Señor, estando yo muerto en mis delitos y pecados, ¿verdad? Escuchando la voz de Dios, eso es todo obra de Dios. Es obra de Dios. O sea, no hay mérito en el hombre cuando recibe el alimento de Dios. Es Dios el que provee absolutamente todo. Y Dios nos hace sentar y nos da de comer. Entonces el hombre es solamente el receptor de la gracia y Dios es el que provee el alimento. El hombre recoge, el hombre escucha, el hombre recibe y come de la provisión de Dios. Nosotros no le buscamos a Él, nosotros no le obligamos, no tuvimos que convencerle para que nos atienda en nuestra necesidad. Él, de su propia iniciativa, Él vino a buscarnos y Él proveyó para nuestra necesidad. En Gálatas 2:20 dice que Él se entregó a sí mismo, ¿sí? Él se entregó a sí mismo. Nadie tuvo que ir a forzarle a golpear a su puerta, ¿sí? Al contrario, Él es el que vino a buscarnos, ¿sí? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es el perdido el que se fue a buscarle a Él. ¿Qué es la cena del Señor que nosotros vamos a recordar hoy? La palabra nos dice que, por un lado, es un memorial. El Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Entonces es un memorial, es un recordatorio. Es también un anuncio, porque todas las veces que comemos y bebemos, según dice en 1 Corintios 11:26, anunciamos la muerte del Señor. Entonces es una recordación, un memorial
es un anuncio de su muerte, y como es hasta que Él venga, entonces también estamos alentándonos en la esperanza de su venida. Una y otra vez celebramos esto y vamos a dejar de celebrar cuando Él venga. ¿Sí? Él viene y ya vamos a dejar de celebrar acá, vamos a comer allá en el reino del Señor, cuando Él mismo dice que se va a ceñir y nos va a servir otra vez Él, ¿verdad? Esa es la esperanza en la que nos alentamos también cuando celebramos la cena del Señor. Y Él nos manda celebrar así como se celebra una fiesta, como se celebra una cena. Qué gusto cuando nos reunimos para una cena y estamos todos contentos, ¿verdad? Estamos celebrando algo, homenajeando a alguien, agasajando a alguien, pero estamos contentos, ¿sí? Y nos reímos y alguien cuenta alguna anécdota, hace alguna broma, ¿verdad? Y en la iglesia contamos testimonios y damos gracias, ¿sí? Gracias a Dios por sus bendiciones. Qué gusto. Y cuando tenemos algo que celebrar, siempre luego comemos algo, ¿verdad? No hay luego celebración si estamos contentos por algo, alguien recibió su título o lo que sea y vamos a comer. Siempre comemos algo cuando estamos contentos. La cena es una fiesta. En Hechos capítulo 2 versículo 16 dice que los discípulos, los creyentes, ustedes pueden mirar ahí Hechos capítulo 2 versículo 16, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos, dice, con alegría. Estaban contentos. Es una fiesta, una celebración. También en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 al 8, nos dice que celebremos la fiesta. Ahí no está hablando concretamente, no es una instrucción de la cena, ¿verdad? Pero está de la cena del Señor. Pero recuerda que Israel celebraba la Pascua, ¿verdad? Comía la Pascua y el Cordero. Y nos enseña que Jesucristo es el Cordero de la Pascua. Jesucristo es la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ya se dio en sacrificio, dice. Ya fue sacrificada por nosotros. Y nos manda a celebrar eso, celebrar esa fiesta. Con alegría. Algo que caracteriza a la iglesia del Señor, y hay religiones grandes en el mundo que no hacen eso que nosotros hacemos, aparte de que nosotros celebramos a nuestro Dios que vino, que se hizo uno con nosotros y que murió por nosotros y que resucitó, ¿verdad? Cosa que solamente la iglesia cristiana conoce, porque nosotros conocemos al único Dios verdadero. Y aparte de eso, hay particularidades de la iglesia. Por ejemplo, nosotros cantamos, los musulmanes, por ejemplo, no cantan, ¿verdad? Ellos no cantan. Lo más que hacen es entonar alguna lamentación, pero cantar no hacen, ¿verdad? Nosotros cantamos porque estamos celebrando. Israel, el pueblo de Israel cantaba también. Usted, hace poco el hermano Víctor nos hizo acordar que los cánticos del pueblo de Israel son cánticos de alegría, ¿sí? De mucho gozo. Ellos cantaban recordando que Dios les redimió de la esclavitud en Egipto. Y una vez cuando estaban, en un tiempo en el que estaban cautivos en Babilonia, los caldeos querían que ellos cantaran, y ellos no podían cantar, dice en un salmo. No podíamos, ¿cómo vamos a cantar aquí, tan lejos de nuestra tierra?
lloramos al acordarnos de Sión. Ese era un pueblo que cantaba regocijándose porque Dios les había redimido de la esclavitud. ¿Y nosotros por qué cantamos? Nosotros cantamos porque también fuimos redimidos por Cristo en la cruz. Le alabamos, le damos gracias, le exaltamos. La iglesia canta ahora y va a cantar también por la eternidad. Y tenemos una muestra de eso allá en el libro de Apocalipsis. Les invito a mirar también Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 y 9 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hoy cantamos, y también en el cielo vamos a estar cantando al Cordero que es digno, porque Él nos redimió con su sangre. Siempre que vamos a comer de este pan y beber de esta copa, que son símbolos representativos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, ustedes saben que esto no se convierte en cuerpo y sangre literal, ¿verdad? Cuando el Señor habló de comer su carne y beber su sangre, Él estaba hablando de que Él se iba a dar a sí mismo su vida, y de que nosotros teníamos que recibirle a Él por la fe en su palabra que iba a declarar, ¿verdad? Nosotros creemos en la redención que Él obró porque escuchamos su palabra. Así es como somos, como se produce el proceso para nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, ¿verdad? Comerle a Él es lo mismo que escucharle y creer, porque al escucharle nosotros sabemos lo que Él hizo por nosotros. Y entonces ponemos toda nuestra confianza en Él y solamente en Él para nuestra redención, para nuestra salvación. Siempre que vamos a comer nos limpiamos, ¿verdad? Nuestra mamá nos decía, lavate que las manos, ¿verdad? Y tenemos que ir a lavarnos y después venimos a la mesa. Cuando ya estamos luego limpios, entonces no tenemos necesidad de bañarnos, dice. Y Jesús le había dicho también eso a sus discípulos. Si ustedes ya están limpios, entonces, y ustedes ya están limpios porque yo les hablé la palabra, dijo Él, y ustedes creyeron, entonces ya están limpios. Pero igual él les lavó los pies. El Señor dice que tenemos que limpiarnos, celebrar la fiesta, limpiándonos y sin la levadura, dice, de malicia y de maldad. El mundo, cuando celebra sus fiestas, ¿cómo celebra? El mundo celebra sus fiestas con inmundicia, con desenfreno, con pecado, ¿sí? Todo es pecaminoso en las fiestas mundanas, pero en la fiesta del Señor Él quiere que celebremos limpiándonos, quiere que celebremos sin levadura, con sinceridad y con verdad. Por eso para participar de la cena se nos instruye a examinarnos a nosotros mismos. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, siempre encontramos que tenemos que parar y pedir perdón al Señor. Entonces nos examinamos y pedimos perdón
y luego dice, vamos a comer, dice el Señor. Y dice, coma así del pan y beba de la copa. Para comer de esta mesa, de este pan, para participar de esta celebración, es necesario, dice el Señor, que tengamos el discernimiento. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí, dice. ¿Qué quiere decir esto de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo? Discernir quiere decir distinguir una cosa de otra. Eso es discernir. Distinguir y en consecuencia decidir. ¿Y qué es lo que tenemos que distinguir? ¿Es para mí Cristo el verdadero pan de vida o no es? ¿Es para mí Cristo uno más como cualquier otro profeta o como cualquier otro Dios o ídolo? ¿O es Cristo nuestro pan de vida? ¿Es mi pan de vida? ¿Es mi pastor? ¿Él es mi alimento verdadero? ¿Es nuestro alimento verdadero? ¿Él es nuestro Salvador? ¿Él es tu Salvador? Eso es lo que tenemos que distinguir. Si no distinguimos, si no discernimos eso, y estos son símbolos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Creemos eso? ¿Creemos que en Él tenemos el perdón de los pecados? Si entendemos eso y si distinguimos de esta manera a nuestro Señor de cualquier otro medio, si podemos declarar que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el de Jesucristo, entonces eso es discernir. Creemos que Él es verdadera comida y verdadera bebida, entonces podemos comer de este pan y beber de esta copa. ¿Creíste ya eso? Puedes creer ahora, si nunca creíste. Muchos participan en las reuniones de la iglesia por tiempo, por años, y muchos así llega un día en que reconocen y se rinden a Cristo. Yo no sé, no puedo saber qué hay en la mente, en el corazón de cada uno hoy aquí, pero cada vez que escuchás la palabra de Dios y oís que Él se dio a sí mismo por nosotros y que no hay otra manera, podés discernir, podés distinguir y podés tomar una decisión. Cristo es el verdadero pan del cielo. Cristo es la verdadera comida y no hay otro, no hay otra forma. Vos no podés hacer nada para recibir este verdadero alimento. No podés hacer nada. A vos no se te dice, bueno, trae vos tu parte y esta es la parte que el Señor va a poner. No hay parte nuestra. Lo que nosotros somos llamados a hacer es a recibir, a creer, a confiar. Y entonces podemos sentarnos a comer este verdadero pan. Quiero terminar esta parte en una oración y después voy a bajarme ahí y pedir a dos hermanos que nos ayuden para celebrar, para repartir los símbolos y participar de esta conmemoración.
Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro verdadero pan del cielo, nuestra verdadera comida, que es su cuerpo, y nuestra verdadera bebida, que es su sangre. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros solamente participamos recibiendo, Señor, esta provisión que es completamente tuya. Señor, rogamos que tu iglesia anuncie continuamente, Señor, a este Cristo, que anuncie la salvación que hay en Él, y que se aliente, Señor, en esta esperanza que tenemos, porque sabemos que tu venida está próxima y que muy pronto vamos a celebrar también esta cena en tu reino contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.